Buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Como les había adelantado la clase pasada, estas últimas clases que nos quedan durante el mes de noviembre, recuerden que las clases terminan la última semana de noviembre, o sea, yo el último viernes les voy a estar mandando la última clase, ¿sí? Eh, Como les decía la clase pasada, vamos a estar repasando los temas principales que hemos visto durante los últimos encuentros, ¿sí? Principalmente me gustaría hacer hincapié sobre el programa Excel, ¿sí? Ya que, bueno, el Word es un poco más sencillo y yo creo que vale la pena más hacer hincapié sobre ejercitaciones o prácticas basadas en Excel, ¿sí? También yo les había comentado que durante nuestros encuentros presenciales, calculo para el próximo año, vamos a estar repasando todos estos temas que hemos visto durante este ciclo lectivo, los vamos a repasar nuevamente con las computadoras en nuestro laboratorio de informática de Arrecifes, así que quédense tranquilos que en el caso que ustedes no puedan seguir eh, el ritmo del curso como quizás ustedes quisieran, o porque no cuentan con una computadora, o no cuentan con internet, o no cuentan con una tablet o algo para facilitar las tareas, quédense tranquilos porque lo vamos a hacer con las computadoras de nuestro laboratorio, ¿sí? Bueno, dicho esto, la clase pasada habíamos empezado a repasar un poco de la función sí, que es la última que habíamos visto como tema nuevo en Excel, y la función contar sí, ¿tá? Porque en este caso la función contar sí lo que hacía era, digamos, como que es una mezcla entre la función contar y la función sí, porque me va a contar X datos o elementos de una tabla, siempre y cuando cumplan con una función. Si no, no los va a contar, ¿sí? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco una de las principales funciones que vimos, pero que fue a principio de nuestro encuentro con Excel, que es la función promedio, ¿sí? Es una función que la tienen, ni bien ustedes abren la barra de fórmulas de la flechita que está en la letra griega, les va a aparecer la función promedio. Muy sencilla, pero la vamos a repasar, ¿sí? Así que ustedes la pueden replicar en sus casas. Bueno, les voy a compartir pantalla. Les comento que tuve un inconveniente con el Excel de mi computadora, con la licencia. Así que tuve que abrir un Excel online, que es un poquito más limitado que el Excel que uno puede tener en su casa o instalado en la computadora, ¿sí? Pero bueno, para lo que nosotros queremos hacer ahora y para los que yo necesito mostrarles, nos va a servir. La única desventaja es que este Excel está en inglés, ¿sí? Pero ustedes en casa van a tener el Excel, como siempre, en español. Así que bueno, yo les voy a ir indicando y les voy a ir traduciendo, porque seguramente acá me vaya a mostrar el nombre de las fórmulas en inglés, ¿sí? Bueno, yo acá lo que hice fue lo siguiente. Repliqué la tabla aproximada que teníamos de gastos de servicios, ¿se acuerdan? No me acuerdo si exactamente los gastos eran estos, pero bueno, es un ejemplo y es para que ustedes vean cómo se realiza esta fórmula y que lo puedan replicar en casa. Ustedes inclusive estos gastos lo pueden variar, ¿sí? Yo acá los estoy poniendo a modo de ejemplo. Y después lo que hice fue realizar una columna de mes en donde tengo el mes de septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Y bueno, aquí lo que hice fue colocar los gastos de luz de septiembre, de octubre, de noviembre, y lo mismo con los gastos de internet y los gastos de gas, ¿sí? Bueno, después acá yo les puse consignas, ¿sí? Que van a tener que realizar en esta ejercitación. Ah, me había olvidado de nombrarles que antes de trabajar con la función promedio, vamos a también repasar la función de suma, ¿sí? Que fue la primera que vimos, que es la más básica de Excel, ¿sí? Entonces, la primera consigna se trata de eso, realizar la suma de cada uno de los gastos, ¿sí? Voy a realizar acá en la fila que dice total, me voy a posicionar en cada uno de los gastos y voy a replicar la fórmula de suma, ¿sí?
Entonces arrancamos por esa. Yo les muestro la primera y después ustedes realizan en casa las otras dos, solitos, ¿sí? Bueno, gastos de luz. Me posiciono en la celda en donde quiero que me devuelva ese dato, esa suma, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es tocar la letra griega, no la flecha, sino directamente la letra griega, porque tocando la letra griega accedo directamente a la función de suma o autosuma, ¿sí? Venga, acá aparece en inglés, dice autosum, pero es autosuma, ¿sí? Bueno, hago clic en la letra griega y ya Excel intuye qué es lo que yo voy a querer sumar, ¿sí? ¿Cuál es el rango que yo voy a querer sumar? Entonces me selecciona el rango total de la columna de gastos de luz, que efectivamente está bien lo que me marcó Excel por defecto. Pero supongamos que Excel no me interpretó lo que yo quería sumar. Entonces, me fue a un rango que yo no lo necesito o no es el rango que yo quiero aplicar a mi fórmula. Entonces, ¿qué hago para corregir este rango? Hago clic en la primera celda y arrastro con el clic apretado hacia el último dato que yo quiero sumar, ¿sí? En este caso. Como les repito, les dije antes, en este caso Excel sí interpretó la suma que yo quería realizar, así que bueno, en este caso no tienen que hacer ninguna modificación en el rango, pero yo se los comento por si alguna vez les sucede. Y acá lo único que me resta hacer es apretar la tecla Enter, para que efectivamente realice la suma de esa columna. Lo mismo van a hacer con los gastos de internet y los gastos de gas. Recuerden posicionarse en donde quiero que me devuelva el valor de esa suma, ¿sí? Porque si ustedes se posicionan en cualquier otra columna o cualquier otra celda, ese dato me lo va a devolver ahí, ¿sí? Y va a estar mal. Entonces, recuerden siempre posicionarse antes de arrancar la fórmula en donde quiero que me devuelva ese valor, ¿sí? Bueno, gastos de internet y gastos de gas los hacen solos en casa y después me envían la ejercitación. Ahora vamos a ir con la segunda consigna, que es realizar con la función promedio el promedio total de gastos, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener acá completas las tres columnas con los tres totales, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que voy a hacer yo acá es posicionarme en la primera columna, en la primera celda de promedio, ¿sí? No hace falta que, si quieren hacerlo en la última, lo pueden hacer. Yo porque me quiero posicionar aquí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a buscar esa función promedio. Acá sí voy a seleccionar la flecha, que está al lado de la letra griega, y ustedes, como yo les decía antes, yo lo tengo en inglés acá, ¿sí? Pero ustedes van a tener abajo de la función suma, la función promedio. En este caso, bueno, en inglés promedio es average, ¿sí? Pero ustedes van a tener acá la función que dice promedio, y van a ir a esa función, ¿sí? Bueno, hago clic en la función promedio, bueno, en este caso average, porque está en inglés, y acá me pide seleccionar el promedio total de los gastos, ¿sí? Entonces, recuerden que ustedes van a tener la suma tanto de los gastos de internet y tanto de los gastos de gas, ¿sí? Entonces, van a seleccionar todo este rango, ¿sí? Suponiendo que ya tienen los tres totales resueltos, ¿sí? Bueno, en este caso, selecciono el rango de datos con el clic izquierdo apretado de esos totales. Y acá lo que va a hacer es devolverme el promedio de esas tres sumas, ¿sí? Aprieto la tecla Enter, obviamente acá me va a aparecer 3700 porque es el único dato que tengo, pero a ustedes les va a ir variando, ¿sí? Y acá les va a aparecer el promedio de estas tres sumas que realizaron con anterioridad, ¿sí? Bueno, las siguientes consignas son realizar con la función promedio el promedio del mes de septiembre, luego el promedio del mes de octubre y luego el promedio del mes de noviembre, ¿sí? Que los voy a hacer en estas columnas. Bueno, les voy a mostrar el promedio de septiembre y después octubre y noviembre lo hacen solos, ¿sí? Bueno, promedio de septiembre. Me posiciono en la celda donde quiero que me devuelva ese dato. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a buscar la función promedio. Clic en la flecha de la letra griega, función promedio, y acá selecciono ¿qué cosa? ¿Qué me pide que seleccione? Solamente los gastos del mes de septiembre. Entonces, ve que acá también me contempló hasta el promedio inclusive, entonces este rango está mal.
porque tiene que cortar en el último gasto, ¿sí? No en el promedio. ¿Está? Entonces, selecciono todos los gastos del mes de septiembre, me va a quedar así, está el rango, y luego lo único que me resta hacer es apretar la tecla Enter, ¿sí? Y ahí me va a aparecer el promedio de los gastos de septiembre solamente, ¿sí? Una cosita más que me queda por aclararles, por si ustedes no se acuerdan, ven que acá tiene muchos decimales este promedio. Yo tenía una tecla, una herramienta en Excel que me ayudaba a disminuir esa cantidad de decimales. Suponiendo que yo quiero solamente que mi número tenga 2 decimales. Voy a ir a la solapa de inicio, que en este caso, bueno, dice Home, porque recuerden que estoy trabajando con un Excel en inglés, a ustedes les va a aparecer solapa con nombre inicio, y van a ir a estos dibujitos, que uno sirve para incrementar los decimales y el otro sirve para disminuir los decimales, ¿sí? Entonces, van a apretar esa tecla de disminuir hasta que aparezcan solamente 2 decimales. ¿Ven? Aprieto una vez, se va uno de todos esos decimales que tengo. Otra vez, ven que va bajando la cantidad y ahí sigo apretando hasta que me queda solamente 1333,33, ¿sí? Porque si no queda todo un choclazo que la verdad no me sirve y queda, bueno, poco visual, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo repasado esto, lo que me queda por decirles es que realicen estas 2 cuentas que faltan, el resto de los promedios, y repliquen todo este ejercicio en sus casas, ¿sí? Y después me lo envían. Cualquier duda que tengan, saben que me pueden consultar por cualquiera de nuestros canales de comunicación, ya sea el grupo de WhatsApp o por mail o por YouTube, ¿sí? Si se traban y no logran avanzar con el ejercicio. Bueno, quedamos entonces acá por esta clase, hacemos este repasito y la clase que viene hacemos otro repaso sobre otro tema, ¿sí? Bueno, les mando un saludo muy grande, que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a reencontrar en la próxima clase para seguir repasando todos estos temas que creo que está bueno hacer un repaso final para dar el cierre a este ciclo, ¿sí? Bueno, un beso enorme para todos ustedes.